Buen día, Juan. Hola, Víctor. Sí. Bueno, buenos días entonces, de vuelta. Es necesario saber qué gen es el que encargado de la diferenciación y el lugar del cromosoma en que se encuentra. Esperá que damos la clase y vas a ver que está respondida esa pregunta. Bueno, como les dije la última vez, vamos a ver hoy sistema genital o sistema reproductor, porque no quería dejarlo para último momento. Es un tema largo, complejo y que a mí me gusta mucho, es muy interesante de verdad, si logran comprender bien cómo es todo el sistema de diferenciación. Después de esta clase nos queda una que es órgano de los sentidos, la semana que viene, otra que es linfáticos y endocrinas, que no figura en el cronograma, pero que está agregado, voy a ver si lo agrego en el cronograma, y nos queda una clase de repaso antes de la ERA. Vamos a empezar entonces con el sistema genital o reproductor, y voy a dividir la clase en 4 partes. La primera parte es todo lo que tiene que ver con periodo indiferenciado. Después vamos a hablar de diferenciación a masculino, de diferenciación a femenino y por último, malformaciones congénitas, que a su vez se divide en 2 zonas, en 2 sectores. No, Pedro, por ahora no, hasta que no entre Bedelía, no pongan la asistencia. El sistema genital, o mejor dicho, el género y el sexo del embrión, se determina en el momento de la fecundación, porque según entre un espermatozoide con cromosoma X o con cromosoma Y, se va a formar un cigoto XX o XY. O sea, que ya desde el cigoto, todas las células a partir de este van a tener el par sexual que va a corresponder al sexo o al género de esa persona. XX para mujer, XY para varón. Sin embargo, hay toda una primera etapa del desarrollo, hasta 7ª semana en varones y hasta 9ª semana en mujeres, en las cuales todos los embriones fuimos exactamente iguales. Si yo miro un embrión de 6ª semana, no tengo manera de saber si es mujer o varón, porque todas sus estructuras correspondientes al sistema genital son exactamente iguales. Es decir, que fuimos todos iguales hasta que se diferenciaron a varón primero, y si no se diferenciaron a varón, se diferenciaron a mujer.
este primer periodo donde fuimos todos iguales, entonces se llama periodo indiferenciado y va desde cuarta semana hasta la séptima en varones y hasta la novena en mujeres. Los órganos que conforman el sistema genital son los siguientes. Primero los nombro y después explico cómo se desarrolla. Las gónadas indiferenciadas, los genitales internos que van a corresponder a los conductos de Wolff y de Müller, el seno urogenital y los genitales externos. Entonces, estas cuatro estructuras, gónadas, conductos de Wolff y Müller, seno urogenital y genitales externos, van a formar los primeros esbozos de los órganos que forman el sistema genital. Con respecto a las gónadas, se van a formar a partir del mesodermo, del gononefrótomo. Si ustedes se acuerdan, en tercera semana el mesodermo se subdividía en distintos sectores y estaban los gononefrótomos. En cuarta semana, estos gononefrótomos se transformaban en dos crestas urogenitales, y rápidamente estas crestas urogenitales se subdividían en dos. Las crestas urinarias largas, externas, que estaba el pronefro, mesonefros y el metanefros, y adentro, más pequeñas, más cortas, las crestas genitales. Entonces, mesodermo de estas crestas genitales va a formar justamente las gónadas. Como las crestas están en contacto con el celoma intraembrionario, va a haber un epitelio en contacto con esa cavidad que se llama epitelio celómico y que también va a tener que ver con la formación de las gónadas. Y el tercer punto, y el más importante de todos me parece, las células germinativas primitivas, que son células que van a venir migrando desde el saco vitelino hasta las crestas genitales, células germinativas primitivas, que van a dar origen a las espermatogonias y a las ovogonias, es decir, las únicas células del cuerpo que van a hacer meiosis. Todas las células que van a hacer meiosis, entonces, vienen del saco vitelino y se incorporan a la cresta. Mezcladas con el epitelio celómico, van a formar unos cordones que se van a meter hacia adentro de la cresta, y estos cordones se llaman cordones sexuales primarios. Entonces, al principio, al comienzo de la formación de las gónadas, tenemos los cordones sexuales primarios que están formados por células del epitelio celómico mezcladas con células germinativas primitivas. Esto es gónada indiferenciada. Si yo la miro, no sé si va a ser ovario o testículo. Bien, con respecto a los órganos internos, y me refiero en la mujer a las trompas de falopio y al útero, y en los varones a epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador, se van a formar en las crestas urinarias. Es decir, en cuarta semana, en las crestas urinarias van a aparecer los conductos de Wolff, conductos mesonéfricos de Wolff, que estaban involucrados en el traslado del primer líquido, orina, que se formaba para poder llevarlo a la cloaca, porque desembocaban en la cloaca. Y estos conductos de Wolff, además, cuando ya termine su función urinaria, digamos, se van a relacionar con las crestas genitales masculinas y van a terminar originando epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesícula seminal. En quinta semana, por fuera de los conductos de Wolff, aparecen los conductos de Müller. Paralelos al Wolff,
se cruzan por delante, se fusionan, entonces va a haber una parte libre de los conductos de Müller y una parte fusionada más abajo. Estos conductos de Müller, si el embrión es mujer, van a terminar siendo las trompas y el útero. ¿Alguna pregunta, Ramiro? Ahí dice que levantaste la mano. Vio que los testículos secretan la testosterona a los conductos de Wolf, pero todavía no hablamos de eso. Todavía no hablamos de eso. Espera un ratito. Para no mezclar las cosas. Por ahora nadie secreta nada y estamos hablando de estructuras en la etapa indiferenciada. Después hablaremos de eso y si se mantiene tu pregunta, la haces. Bueno, el seno urogenital derivaba de la cloaca en quinta semana se tabicaba por el tabique urorectal en dos senos, ano rectal por detrás, que era la última parte del tubo digestivo, y urogenital por delante, que tenía tres porciones: vesicouretral, que iba a dar vejiga y uretra, pélvica y fálica, ¿se acuerdan? Lo vimos en urinario. Esto se va a modificar según el embrión sea femenino o masculino en el proceso de diferenciación. Por último, los genitales externos, que están en el proctodeo, rodeando a la membrana urogenital, van a ser el tubérculo genital, que es una estructura única medial arriba de la membrana, tubérculo genital o falo, y a los costados de la membrana dos pliegues mesodérmicos que se llaman pliegues uretrales, los de adentro, y pliegues genitales, los de afuera. Entonces, gónadas, Wolff-Müller, seno urogenital y genitales externos conforman los órganos del sistema genital, además de las mamas, que siempre me olvido y que vamos a hablar después. Y si me olvido, me hacen acordar la clase que viene. Tengo un tema con las mamas que siempre me olvido, como que no están a continuación, están fuera de acomodamiento y me las olvido. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta hasta acá con lo que vimos recién? ¿O está todo entendido? Sin preguntas, sigo. Bien. Entonces vamos a hablar primero de la diferenciación masculina. Si el embrión es XY, en el cromosoma Y hay un gen que se llama gen SRY, escribo como SRY. Entonces el gen SRY es un gen que está en el cromosoma Y y que se va a activar en la séptima semana por una serie de otros genes que se activan. O sea, es como una cascada, no es que directo se activa el gen SRY, pero no me importa mucho esto. El gen SRY lo que va a hacer es inducir a que la gónada indiferenciada se transforme en testículo. Esto es lo primero que va a suceder. Entonces, los cordones sexuales primarios que estaban unidos al epitelio celómico se desprenden del epitelio celómico, se van a la profundidad de la cresta o de la gónada y van a formar unos tubos largos llamados túbulos seminíferos. Las células germinativas primitivas se van a transformar en espermatogonias y las células del epitelio celómico en células de Sertoli. Fuera de los túbulos, el mesodermo de los gononefrótomos, algunas células se van a transformar en células de Leydig. Por fuera, todo el resto, la túnica albuginia, los tabiques, el estroma, y se van a formar los testículos. Una vez formados los testículos, entonces tenemos diferenciadas a las células de Sertoli y a las células de Leydig. Estas células fabrican hormonas y va a ser por acción de estas hormonas
que el resto se masculiniza. O sea, que para que se haga masculino el Wolff y el Müller, el seno urogenital y los genitales externos, se necesitan de estas hormonas que fabrica el testículo. Por eso lo primero que se diferencia es la gónada a testículo. Las células de Sertoli van a producir una hormona que se llama hormona antimülleriana, que con ese nombre va a atacar al conducto de Müller. Entonces, el conducto de Müller, si no hay antimülleriana, se queda donde está. Si hay hormona antimülleriana, apoptosis y desaparece. Entonces, como hay hormona antimülleriana en los varones, va a desaparecer el conducto de Müller, no va a tener trompas y útero, obviamente. Las células de Leydig fabrican testosterona y otros andrógenos, pero principalmente testosterona. La testosterona va a ser la principal hormona masculinizante. Por un lado, va a actuar directamente sobre el conducto de Wolff. Directamente quiere decir en forma parácrina, no va por sangre, sino por el conectivo que está cerca, y en forma parácrina va a actuar sobre el Wolff, haciendo que la parte superior del Wolff se transforme en epidídimo y se enrolle, la parte media de origen al conducto deferente y la última porción de origen a la vesícula seminal y al conducto eyaculador. Por acción de la testosterona en forma directa, el Wolff se transforma en los conductos que acabo de nombrar. Y van a desembocar en la cloaca, en la porción pélvica del seno urogenital. Bien. Con respecto al seno urogenital y a los genitales externos, también van a ser modificados por la testosterona, pero acá hay un problema. La testosterona no es lo suficientemente potente cuando va por sangre para transformar al seno urogenital y a los genitales externos. Entonces estos van a desarrollar, van a activar una enzima que se llama 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa. Esta 5-alfa reductasa reduce a la testosterona, le saca oxígeno, la transforma en 5-dihidrotestosterona, y esta dihidrotestosterona es mucho más potente y logra masculinizar el seno urogenital y los genitales externos. ¿De qué manera? La porción vésico-uretral va a dar la vejiga y la porción superior, en la mitad superior de la uretra prostática. Después le seguía la porción pélvica. La porción pélvica da tres cosas: la parte inferior de la uretra prostática, toda la uretra membranosa y la próstata. La próstata se va a formar rodeando a la uretra prostática, abrazándola de atrás para adelante y formando la próstata ahí. Y la porción fálica va a dar la uretra peneana, es decir, la que va a estar dentro del pene. Bien. Dentro de lo que tiene que ver con los genitales externos y también por acción de la dihidrotestosterona, el tubérculo genital se va a transformar en el pene, donde adentro va a estar la uretra peneana. Los pliegues uretrales se van a fusionar en la línea media ventral, cerrando la parte inicial del pene, y los pliegues genitales se van a fusionar también por afuera de los anteriores, formando un saco o bolsa escrotal, es decir, el escroto, donde en un futuro se instalarán los testículos. Entonces, por acción de la célula de Sertoli, hormona antimülleriana se va al Müller, por las células de Leydig, testosterona, todo el resto se masculiniza. Ahora sí, Ramiro, ¿tenías una pregunta o ya está respondida? Era sobre la secreción parácrina, que es un tipo de secreción exócrina.
No, la secreción parácrina no es ni exócrina ni endócrina, porque exócrina es hacia la luz, endócrina es hacia la sangre, parácrina está en el medio, manda al conectivo que hay por debajo de la célula y actúa por cercanía. Como por ejemplo las células que ustedes vieron en tubo digestivo del sistema entero endocrino, también actúan paracrinamente. Son más endócrina que exócrina en todo caso, pero no son endócrinas. En ese punto actúan paracrinamente por cercanía. ¿Está? Gracias, profe. De nada. Bien. Si el embrión es XX, en la séptima semana no hay genes RI, no hay nadie que se active. Si no se activa nadie en la séptima semana, esperamos a la octava. Si en la octava no se activa nadie, en la novena todo es femenino. Para que el embrión se diferencie femenino no se necesitan hormonas estimulantes, sino la ausencia de las anteriores. Por eso el varón se diferencia primero, porque si no en novena va todo a femenino. Se le tiene que adelantar esas hormonas masculinas para transformarse en varón. Y es muy interesante pensar esto. ¿Por qué la mujer no necesita hormonas específicas para transformarse? Porque durante el embarazo, hay mucha hormona femenina dando vueltas, estrógenos y progesterona. Si fueran los estrógenos y la progesterona los que estimularan la feminización del embrión, todos seríamos mujer. ¿Se entiende? Bien. Entonces, no se necesitan hormonas. Es más, primero ocurren los cambios en los genitales internos y después en la gónada. Porque yo no necesito que la gónada sea un ovario para que el ovario fabrique cosas y me feminice todo el resto. Se feminiza solo. Entonces, como no hay hormona antimülleriana, el Müller queda. Como no hay testosterona, el Wolf se va. Entonces, el Müller va a dar origen a las trompas y al útero, excepto la última parte del cuello del útero. Y el Wolf se fue. El seno urogenital, la porción vésico-uretral va a dar vejiga y uretra. La porción pélvica va a dar la placa genital, la placa vaginal, que genere una estructura que una el conducto de Müller con la cloaca, con la porción pélvica. Va a ser una placa maciza que después se ahueca, después se apoptosa arriba y se une con el útero, dando la parte última, la parte del exocervix, y por último se ahueca abajo, relacionándolo con el exterior, es decir, la salida de la vagina al exterior. Me olvidé de explicar algo de los varones. Vuelvo a varón un ratito, discúlpenme, pero no quiero dejarlo sin explicar. Me faltó explicar que los testículos descienden al escroto. Hasta ahora estaban en el retroperitoneo, tienen que ubicarse en el escroto. El descenso de los testículos ocurre en el séptimo mes. Séptimo mes. Y para descender a los escrotos o al escroto tienen dos pasos. El descenso es en dos tramos. Un primer tramo, después te contesto, Sandra, no me quiero distraer. Un primer tramo ocurre porque se acortan unos conductos, unos ligamentos que se llaman gubernaculum testis. Esperen que lo escribo. Igual está todo en el libro. Gubernaculum testis. El gubernaculum testis es parte de un ligamento que une al testículo con la entrada del conducto inguinal. Ya estudiaron en anatomía el conducto inguinal que conecta en los varones el escroto con la cara interna
del abdomen. Entonces los testículos bajan hasta ahí y después tienen que atravesar el conducto inguinal para llegar al escroto. Esta segunda bajada, la segunda parte, el último pedazo del descenso, lo va a ser ayudado por unos procesos peritoneales que se llaman procesos vaginales. Es decir, el peritoneo, que termina así redondito, desarrolla dos tubitos. Estos tubitos se van a meter dentro del, siempre me olvido cómo se llama, del conducto inguinal, y detrás de ellos van a deslizarse los testículos, van a atravesar el conducto inguinal que está abierto y van a llegar a escroto. Una vez que llega al escroto, el proceso vaginal desaparece, apoptosis, se achica y se cierran los conductos inguinales y ahí quedan firmes los testículos dentro del escroto. ¿Entendido? Primero acortamiento del gubernaculum testis y después seguir por detrás a los procesos vaginales. Que recién cuando dije placa vaginal dije, me olvidé de hablar de los procesos vaginales. Nunca entendí por qué le pusieron proceso vaginal a algo que tiene que ver con las mujeres, con los varones. Yo digo vaginal, mujer. No, estos son los procesos vaginales del descenso de los testículos. Bueno, les estaba diciendo entonces, ¿qué pasaría con el descenso de los testículos en el bebé que nace prematuro? Quedaría más arriba, malformación congénita llamada criptorquidia, que vamos a hablar seguramente en la clase que viene. Porque como ven, tengo la voz un poco rasposa hoy. ¿No? ¿Escuchan que está medio rasposienta? Bien, té con miel. Bueno, estoy totalmente perdida. Procesos, no. Placa vaginal, entonces estábamos. Porción vesicouretral, porción pélvica, sale la placa vaginal. Y la porción fálica se reacomoda para dar la parte externa de la entrada a la vagina. Esto es femenino. ¿Alguna pregunta? ¿La gestación de un feto masculino produce cambios en la madre al generar el mismo testosterona o no? Algo así, un poquito. No es que genera demasiados cambios en la madre, no masculiniza a la madre, pero hay una sabiduría popular que dice que si la madre durante el embarazo se pone más linda, está gestando un varón, y si se pone más fea, está gestando una mujer. Eso dicen las abuelas. No sé si es cierto. A mí, lo único que me pasó de diferente entre el embarazo de una mujer y el varón es que mis uñas, que son muy blanditas, en el embarazo del varón se me pusieron duras y firmes. Fue el único momento en mi vida que tuve las uñas bárbaras, bien, que no se me rompían, que no se me doblaban. Dije, esto es diferente que el embarazo anterior, por ahí es un varón. Porque no se sabía en esa época todavía. Bueno, continuamos. Entonces, hablamos de proceso de periodo indiferenciado, diferenciación a masculino, diferenciación a femenino, que no termine, faltan los genitales externos. Los genitales externos femeninos, el tubérculo genital va a ser el clítoris, y los dos pliegues uretrales y genitales van a ser los labios mayores y menores, y lo que queda adentro de lo que era la membrana urogenital va a ser el himen, que en el 8º mes se agujerea, se rompe en la parte central para permitir la menstruación. O sea, el himen tiene que tener un agujero, ¿no? En general las mujeres menstruan primero y tienen relaciones sexuales después, por lo general. Entonces, ¿por dónde va a salir la sangre? Tiene que salir, el himen tiene que tener un agujero por donde salga la sangre, obvio.
Si no, se produce una malformación que se llama himen imperforada. Y pobre piba, no le sale se le queda en la vagina la menstruación y no le sale, porque el himen está entero y hay que romperlo. Bueno, hasta acá desarrollo normal. ¿Preguntas? ¿Dudas? Es complejo el tema, habrán visto. Mi recomendación, que ya se las di el otro día, es que vayan leyendo del libro el tema más de una vez si no lo entienden. No voy a hablar de las formaciones vestigiales, si ustedes quieren la leen, a mí no me importa. Las formaciones vestigiales básicamente son ciertas estructuras de femenino que quedaron en masculino, de masculino que quedaron en femenino y que no se apoptosaron. La hidátide de Morgagni, ahí tienen nombres raros. Se operan y se sacan, o no pasa nada, ¿tá? O no se forma la porción unificada, y esperen que estoy encontrando. O no se forma la porción unificada de los conductos de Müller del varón, sí se forma la porción unificada de los conductos de Müller del varón, pero desaparecen los conductos de Müller en el varón. La próstata se forma en el espacio que deja la porción unificada de los conductos de Müller cuando desaparece. No. Nicolás Sendra, estoy contestando una pregunta anterior. Decía, ¿la próstata se forma en el espacio que deja la porción unificada de los conductos de Müller? No, porque la porción unificada de Müller, que se llama tubérculo de Müller, queda por detrás del seno urogenital y la próstata se forma dentro del seno urogenital. Había otra pregunta más. ¿Qué pasa si la madre sufre un cambio normal de sus hormonas por alguna sustancia ingerida? Eso viene ahora, aguanta un ratito. Si no se secreta la hormona antimuleriana y el embrión es X y se forma un infraver, espera un ratito, no se me adelanten a las preguntas. Aguanten un ratito. Me encanta que hagan preguntas, eso ya lo saben. Me encanta que se pregunten qué pasaría si sucede tal cosa. Pero esperen que primero les cuente toda la historia, porque por ahí la respuesta está en el camino de lo que yo voy a explicar. Cuando yo era estudiante, estudiaba con una amiga que era tan ansiosa como yo. Entonces agarrábamos el libro, leíamos una frase, y si no entendíamos, estábamos media hora pensando y hablando y discutiendo qué quería decir esa frase. Y después nos dábamos cuenta que si leíamos la frase siguiente, eso estaba explicado en la frase siguiente. O sea, no sé, bioquímica. La entrada de la glucosa a la célula hace que inmediatamente por la glucoquinasa se transforme en glucosa 6-fosfato, suponete. Y nosotros, ¿por qué? Por la glucoquinasa, no sé qué, bla, 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 bla. Y a continuación, la glucoquinasa es una enzima que saca un fosfato, no sé qué. Entonces, nada, lo que veo que a algunos de ustedes les pasa es que yo empiezo a contar y ustedes ya están preguntando cosas de lo que viene después. Aguanten un ratito, paren la moto, estacionen, yo explico y después me preguntan lo que no expliqué. No se olvide glándula mamaria, me puso alguien por ahí, gracias. ¿Te llamas Nasira o Itzi? Nasira Pietrovsky Itzi. Nasira. Bueno, gracias Nasira, voy a aplicar glándula mamaria. Las glándulas mamarias, que además se las tendría que haber aplicado en quinta semana y seguramente me olvidé también. Las glándulas mamarias son unas estructuras que se van a formar en quinta semana a partir del ectodermo general en dos líneas paralelas que se van a formar una vez que se forman los miembros desde la línea axilar media hasta la línea inguinal. Es decir, que vamos a tener dos rebordes que se llaman rebordes mamarios, que son engrosamientos del ectodermo general paralelos acá. Uno diría, nosotros para qué necesitamos hasta el borde inguinal si tenemos dos tetas nomás. Pero hay muchos animales mamíferos
que tienen muchos hijitos, y si se fijan, siempre tienen todas las tetitas en dos bordes paralelos. Habrán visto una gata, una perra, una chancha, algún animal mamífero amamantar, se le forman en esas dos líneas. Estos dos rebordes mamarios en los humanos desaparecen y solo quedan las dos estructuras que van a corresponder a las mamas propiamente dichas. En general, uno tiene mamas para la cantidad de hijos que va a tener más uno. Entonces, si los bichos tienen de 8 a 9, van a tener 10 tetas. Si nosotros tenemos uno y a veces dos, con dos alcanza. De manera tal que el ectodermo se va a invaginar en el mesodermo, se va a formar primero los conductos principales, después los más chiquititos, y así se va a meter en el mesodermo de la cara anterior del tórax, y ahí se van a formar las mamas, los pezones, las areolas. Después hablo de malformaciones. Hágame acordar que les hablé de malformaciones congénitas de la mama también. Bueno, malformaciones congénitas. Con malformaciones congénitas vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno que les voy a explicar hoy y el otro que se les voy a explicar la clase que viene. El que les voy a explicar hoy se llama estadios intersexuales. Me encanta porque es un tema en el que hay que pensar. Y si uno piensa y razona, entiende. Llamamos estadios intersexuales a alteraciones en la diferenciación sexual. Algo falla en algún momento y hay un problema en la diferenciación de género. Estos estadios intersexuales se llaman hermafroditismo verdadero, pseudohermafroditismo, qué largas palabras para jugar al ahorcado, femenino y masculino, y sexo invertido. Entonces, dentro de los estadios intersexuales que voy a explicarles, tenemos el hermafroditismo verdadero, el pseudohermafroditismo femenino y masculino y el sexo invertido. Las otras malformaciones que les voy a explicar la clase que viene tienen que ver con malformaciones en la mujer o en el varón. Tiene un solo testículo porque el otro no se formó, no descendieron los testículos, tiene el útero más chiquito, no se le formó una trompa, pero son mujeres o son varones claramente. Bien, empiezo con el hermafroditismo verdadero, que no tiene mucho que ver con lo que preguntaba alguien por ahí antes. Llamamos hermafrodita verdadero a un individuo que tiene una gónada de cada sexo, un ovario y un testículo. Esto no quiere decir que los dos funcionan, ¿ah? Pero tiene un ovario y un testículo, o tiene una gónada mixta maravillosa que se llama ovotestis. Ovo de ovario, testis de testículo. ¿Qué es un ovotestis? ¿Se acuerdan que se desprenden los cosos estos primarios, los cordones sexuales primarios, y se van a la profundidad y ahí forman los folículos? No, ahí forman los túbulos seminíferos, estoy medio tarada. Los túbulos seminíferos en la profundidad de la gónada. Después se forman unos cordones sexuales secundarios que van a formar folículos en la periferia. O sea, que es una gónada que tiene en la periferia, en la corteza, folículos, como un ovario, y en el fondo, túbulos seminíferos. No quiere decir que se puede fecundar a sí mismo, no quiere decir que las dos cosas funcionen. Por lo general funciona la parte externa, es decir, la parte de ovario. ¿Cómo se forma un hermafrodita verdadero? Se sabe muy poco, porque hay muy pocos en el mundo y hay muy pocos que hayan sido estudiados. Algunos son XX, algunos son XY,
y unos muy pocos son mosaico XXXY. ¿Qué quiere decir esto? Que deberían haber sido dos hermanitos mellizos, mujer y varón, pero que las mórulas se fusionaron y formaron una sola persona, que tiene células XX y que tiene células XY. Y esto generó un ovario y un testículo. Fenotípicamente el aspecto no es mitad mujer y mitad varón. No es que de un lado le crece una teta y del otro no, y de un lado le sale barba y bigotes y del otro no. No es mitad y mitad. El fenotipo es o femenino o masculino. Es decir, yo veo una mujer o veo un varón, no sé si es hermafrodita. Y es un tema que, como les digo, se sabe bastante poco, justamente porque hay pocos casos en el mundo. Sin embargo, les voy a contar una historia. Hace unos cuantos años, 10 fácil, yo estaba dando clase, haciendo el repaso de la tercera era donde estaba incluido este tema. Habían venido pocos alumnos, ya estaba terminando, llega una chica medio tarde a la clase. Se van todos, la chica se queda. Una chica brasilera muy simpática que nos habíamos hecho medio amiga. Se van todos y me dice, profe, ¿me explica de vuelta lo de ovotestis, por favor? Bueno, le vuelvo a explicar toda la cosa del ovotestis, como le expliqué a ustedes recién. Y me dice en portuñol, puta merda, yo tengo eso. Ya tuvimos un hermafrodita verdadero como alumna en la facultad. Fenotipo femenino. Claro, entonces la persona puede crecer y no saber que es hermafrodita. Exactamente. Esta chica tenía 20 años. Era mujer, ovulaba, menstruaba, pero tenía muchos pelos, tenía algunas alteraciones menstruales. Le hicieron una ecografía y encontraron que un ovario tenía algo raro en el fondo. Le hicieron una biopsia y se encontraron que tenía túbulos seminíferos y que estaba secretando más testosterona que lo normal. Y era hermafrodita verdadero. O sea, hay pocos casos en el mundo y tuvimos uno de alumno en la facultad. Profe, si un hermafrodita tiene prevalencia XX, ¿ello puede tener reproductor femenino? Sí. Sí. Puede tener desarrollado mejor genital femenino y lo único que tenga de masculino son esos túbulos seminíferos rudimentarios, no son muy desarrollados en el fondo de la gónada. Bueno, eso es el hermafrodita verdadero, casos raros en el mundo, más nuestra alumna brasilera, que después dejó la facultad, así que no pudimos hacer ni trabajos científicos, ni estudios, ni nada más. Se fue nomás. Ella y sus hermanas. Bueno, pseudo hermafroditismo. Cisgendra, posiblemente la producción de testosterona se puede inhibir con algún medicamento. A todos los llamo por el nombre y a Sendra le digo Sendra. ¿Cómo se llama Sendra? Nicolás. Nicolás, sí, puede ser. Bueno, pseudo hermafroditismo. ¿Qué quería decir pseudo? Falso. Falso. Entonces, si pseudo es falso, un pseudo hermafroditismo es un falso hermafrodita, es decir, no tiene los dos sexos. Lo que ocurre en el pseudo hermafroditismo es que tiene, por ejemplo, XX y ovario, pero cuando nace le dicen tuvo un varón. O es XY, tiene testículo, y cuando nace le dicen señora tuvo una nena. Es decir, hay un trastorno en el desarrollo sexual que hace que el aspecto externo sea inverso al de el aspecto de sus gónadas. Voy a empezar, para que entiendan, con el pseudohermafroditismo masculino, donde el embrión es XY,
a la 7ª semana, por tener cromosoma Y, tiene gen SRY, se activa el gen SRY, tiene testículo. El testículo fabrica antimülleriana, desaparece el Müller. Pero tiene un defecto, vamos a hablar de un caso, por ejemplo, que se llama síndrome de feminización testicular. Feminización testicular o testículo feminizante, que es lo mismo. Tiene un defecto genético en el cromosoma X, donde le falta un gen, o no funciona un gen, RA. El gen RA quiere decir receptor de andrógenos. No tiene receptores para andrógenos. Por lo tanto, todo andrógeno que fabrique no va a tener ningún órgano o célula blanco. Entonces, las células de Sertoli fabrican antimülleriana, se va el Müller. Las células de Leydig fabrican testosterona. Tendría que actuar sobre el Wolf, pero el Wolf no tiene receptores para andrógenos y el Wolf desaparece. Entonces esta persona no tiene ni Wolf ni Müller, no le quedan genitales internos. ¿Se entiende? Desapareció el Wolf, desapareció el Müller. Seno urogenital y genitales externos femeninos. Entonces nace una mujer. Se pone el nombre de mujer, la crían como mujer y a los 14 años obviamente no va a menstruar. Y va a empezar a averiguar qué es lo que pasa, por qué no menstrua, y cuando le estudien bien van a encontrar que en vez de ovarios tiene testículos, que no tiene útero, así que nunca va a menstruar, ni va a poder tener hijos, y que hay que sacarle los testículos porque se pueden malignizar, pueden transformarse en cáncer. Así que son chicos que en la adolescencia sufren mucho. No solo porque no menstruan, sino porque se enteran que son pseudohermafroditas. ¿Por qué pueden transformarse en cáncer? Principalmente porque no descendieron y están en un ambiente más caluroso. ¿Por qué no desarrollaron los caracteres sexuales femeninos en la pubertad? Porque no tienen ovarios, no tienen estrógeno. Igual estos chicos o estas chicas son divinas, porque como no tienen receptores para andrógenos, no les salen pelitos, no les salen granos, tienen un cutis divino, son re femeninas. Y además, como son estériles porque no tienen útero, pero tienen vagina, pueden tener relaciones sexuales lo más bien sin miedo a quedarse embarazadas. Tienen algunas cosas positivas. Bueno. Esto era porque fallaba el gen RA, cromosoma X. Otra situación parecida al pseudohermafroditismo masculino es la de el déficit de la 5-alfa reductasa. Si hay déficit de la 5-alfa reductasa, el Wolf sí se transforma en masculino, pero el seno urogenital y los genitales externos que tenían que masculinizarse por la 5-alfa reductasa no lo hacen porque no hay 5-alfa reductasa. Nace una nena que no va a ovular, no va a menstruar. Eso con respecto al pseudohermafroditismo masculino, algunos casos. El femenino pasa al revés. Es XX, de alguna manera se masculiniza y nace con genitales ambiguos. Cuando decimos genitales ambiguos, nos referimos a un bebé que los médicos miramos los genitales y no sabemos si es mujer o varón. Porque no sabemos si es un clítoris agrandado o un pene chiquitito. No nos terminamos de dar cuenta qué es lo que sucede. Después va con eso, Ramiro, pregúntamelo dentro de un rato. Con lo cual, le decimos, señora, tuvo un bebé, pero no sabemos si es nena o varón. Y hay que hacerle estudios genético, cariotipo y ver qué es lo que pasó. Lo que pasó es que ese embrión durante su embarazo recibió andrógenos, recibió testosterona por algún motivo y se masculinizó. Las 3 causas son que la madre tome andrógenos, por ejemplo, una deportista de alta competencia que le dan anabólicos,
y los anabólicos son andrógenos, para mejorarle la masa muscular, y le dicen no te embaraces, y dice, me embaracé, sigue tomando los anabólicos, masculiniza un feto femenino. Primera causa entonces, que haya tomado andrógenos externos. Siempre va a depender de qué cantidad y de cuánto tiempo los tomó, el grado de masculinización. La segunda es que la madre tenga un tumor de ovario productor de testosterona durante el embarazo, que se llama arrenoblastoma. Raro. No, perdón. Se lo mandé a Nicolás nada más. ¿Qué embole escribir en la computadora? Acostumbrada al predictivo del teléfono, que escribís 2 letras y ya te aparece. Acá hay que escribir todas las costumbres. Bueno, entonces, el arrenoblastoma es un tumor de unas células que están en el hilio del ovario, que se parece mucho a las células de Leydig. Si se forma una proliferación de estas células y fabrican mucha testosterona, el bebé va a tener mucha testosterona, el embarazo va a tener mucha testosterona. Entonces, en la 7ª semana, ¿se va a transformar en varón? No, porque no hay genes SRI. En la 9ª semana, nena. ¿Hay antimülleriana? No. El Müller se queda. ¿Hay testosterona? Sí. El Wolf se queda. Entonces, en este caso, se le quedan los 2 conductos. Uno porque no hay antimülleriana y otro porque hay andrógenos, testosterona, que la madre está fabricando por su ovario. Cosas raras han sucedido. La tercera es que la suprarrenal del bebé tenga un déficit de una enzima que se llama 5-alfa, no, se llama 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa es una enzima que actúa en la fasciculada de la corteza suprarrenal, transformando o formando los glucocorticoides. ¿Se acuerdan? Suprarrenal, glomerular, fasciculada, reticular. Entonces actúa sobre la fasciculada, la 21-hidroxilasa, para fabricar glucocorticoides. Y los glucocorticoides son los que cierran el feedback, los que hacen el feedback negativo del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Si no hay 21-hidroxilasa, no hay glucocorticoides, no se cierra el eje, hay mucha CTH y la que va a responder es la reticulada. Porque la fasciculada no puede fabricar, pero la otra sí, actúa sobre las dos, sobre la glomerular, la fasciculada y la reticular. La reticular fabrica muchos andrógenos, masculiniza feto femenino. Me cansé. Entonces tenemos masculinización de feto femenino. Acá Ramiro preguntó antes si la secreción deficiente de testosterona es lo mismo que hipogonadismo. Hipogonadismo sí, es un cuadro clínico donde hay disminución del desarrollo de las gónadas y por lo tanto disminución de la producción de hormonas sexuales. Normalmente el hipogonadismo, como no fabrica suficientes hormonas sexuales, no cierra el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y va a haber muchas hormonas tratando de estimular a la gónada. Por eso hay hipogonadismo hipergonadotrófico. Va a haber mucha gonadotrofina tratando de hacer que la gónada funcione y no funciona. En el caso de Turner, en el caso de Klinefelter, en el caso de Prader-Willi. ¿Entendido, Ramiro? Sí. Profe, se dice que el síndrome suprarrenal genital se transmite genéticamente. ¿La descendencia podría tener ese síndrome? A ver. El síndrome suprarrenal genital es el que les acabo de explicar recién. El déficit de la 21-hidroxilasa se llama
hiperplasia suprarrenal congénita y produce el síndrome suprarrenogenital. Es decir, que por alteración de la suprarrenal hay alteración de la diferenciación sexual. Es genético porque lo que está fallado es una enzima, la enzima es una proteína, la proteína se codifica genéticamente. ¿La descendencia podría tener ese síndrome o pseudomorfoitismo a causa de esto? Sí. La respuesta es sí. Gracias, Nacira. Malformaciones de las mamas. Las malformaciones de las mamas son básicamente que haya de más o de menos. Puede ser que haya de más o de menos mama completa o que haya de más o de menos pezón y areola. Entonces, cuando hay más mama, se llama polimastia. Y si hay más mamas, ¿dónde van a estar? Si hay una mama de más, ¿dónde la vamos a encontrar? En cualquier lugar de esa línea, no en el medio de las otras dos. Había una película de Schwarzenegger hace muchos años donde había unos mutantes y había una chica con 3 tetas, la tercera en el medio de las otras 2. Embriológicamente está mal. Si hay mamas de más, se van a haber formado porque quedó tejido mamario en la línea que une el punto axilar medio con el pliegue inguinal. Mi hermana tenía una amiga con 4 tetas, 2 arriba y 2 más chiquititas abajo. Y nunca se las quiso sacar. Se casó, tuvo hijos, no sé con cuáles amamantó. Supongo que con las grandes. Sí se puede operar, pero ella no se las quiso operar. Otra cosa que a veces sucede es que una mujer puede tener tejido mamario en la axila, que no sabe que tiene, y que entonces se embaraza, tiene su bebé, y cuando se le llenan las mamas de leche, se le infla una cosa en la axila, que era la mama supernumeraria. Pero no le da de mamar de ahí. A veces con pezón y a veces sin pezón se suele sacar. Bueno, chicos, estoy cansada. Díganme si hay alguna pregunta más. ¿Los hombres pueden padecer cáncer de mama? Sí. Acá hay una pregunta en privado que dice, no tiene mucho que ver con el tema, pero como estamos en el mes rosa, octubre, mes del cáncer de mama, ¿los hombres pueden tener cáncer de mama? Y la respuesta es sí. O sea, normalmente no tienen tejido mamario, pero pueden desarrollar tejido mamario y pueden tener cáncer de mama. Acá alguien dijo, pero son atrofiadas. Algunas son atrofiadas y otras no. Bueno, eso. Me voy. Me quiero ir a hacer un té con miel, a ver si me mejora mi garganta. Buen fin de semana, que la pasen lindo, nos vemos. La próxima, háganme acordar, cualquiera de ustedes, Nacira, por ejemplo, pero cualquier otra u otro me puede hacer acordar, que les dé las malformaciones estructurales. ¿Está? No me gusta el jengibre, por eso no le pongo. Bueno, Profe, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.